19º Juzgado Civil de Santiago condenó a un médico y a la clínica donde ejercía a pagar 300 millones de pesos a las hijas de una paciente de 71 años, que falleció por las complicaciones que sufrió al someterse a un procedimiento de extracción de células madre desde la médula ósea el 17 de marzo de 2014. Se trata más bien de una situación en que las demandantes se ven privadas del derecho de estar todavía con su madre, porque si hubiera sido bien operada, es lo más probable que estuviera viva. La paciente sufría de dolor crónico en su rodilla derecha, provocado por una artrosis, y que decidió subsanar con la irrigación de células madre extraída desde el sector de su pelvis. Previo a la intervención, la paciente le informó al cirujano que padecía de osteoporosis, una patología que produce disminución de la densidad de la masa ósea. Sin embargo, en el procedimiento, el médico realizó más de una perforación y traspasó el límite del hueso, provocando una fractura y hemorragia masiva que no fueron detectadas oportunamente. Es muy importante verificar que esas personas estén saludables, ¿cierto? Que tengan una condición que les permita soportar el procedimiento de procuración, que no es demasiado complejo, no es como sacar un riñón, ¿cierto? Pero es una intervención. Tras la cirugía, la paciente sufrió 3 paros cardiorrespiratorios. El sangrado interno no fue detectado a tiempo, ya que el sistema de tomografía axial computarizada de la Clínica Cordillera se encontraba fuera de servicio el día de la operación. De haber estado operativo, se podría haber realizado un diagnóstico oportuno y certero, que habría permitido la adopción de medidas precisas y eficaces para salvar su vida. Hubo un problema en el no acatamiento de la lex artis, que es una palabra técnica que se refiere o quiere decir que no se cumplió con los procedimientos médicos adecuados al diagnóstico y al tratamiento que era necesario. El juzgado estableció un cúmulo de negligencias en que incurrieron tanto el cirujano como la clínica, dictando una condena indemnizatoria en favor de las 4 hijas de Nubia Tapia Rosende, quien falleció en el lugar donde pretendía encontrar salud. Acercar la administración de justicia a los lugares más alejados de la zona sur de Aysén fue el objetivo de la itinerancia realizada por el Juzgado Mixto de la ciudad de Cochrane en las comunidades de Caleta Tortel y Villa O'Higgins, instancia que fue encabezada por el magistrado Alex Espinosa y funcionarios judiciales. La actividad, efectuada entre el 24 y 26 de septiembre, tuvo entre sus principales hitos el desarrollo de audiencias en materia penal, de familia y, por primera vez, del ámbito laboral. Asimismo, se realizaron diversas atenciones a público, respondiendo dudas y consultas de carácter jurídico. El objeto de la itinerancia es no solo acercar el Poder Judicial y la justicia a la gente, sino también evitarle ciertos gastos y cierto desgaste, tanto físico como de tiempo. Nos situamos en una de las localidades con cantidad de territorio más amplia. Y para ejemplificar, alguien de Villa O'Higgins para lograr llegar a Cochrane debería a lo menos considerar solo 2 días de viaje. Por lo tanto, significa un desgaste económico y físico y además que interrumpiría muchas veces sus labores habituales de trabajo. En localidades como Tortel y Villa O'Higgins, el hecho de que el tribunal se traslade, la Defensoría, el Ministerio Público se trasladen a entrevistarse, a llevar a cabo audiencia, para la gente es súper importante y genera un impacto súper fuerte. Que todas las personas tengan la efectiva, la real posibilidad de acceder a un tribunal y recibir la protección o la tutela judicial que se espera. Por su parte, los usuarios valoraron esta iniciativa, la cual esperan se continúe realizando en estos aislados poblados de Aysén. Encuentro que venga el Poder Judicial a este lugar tan alejado es súper importante, porque no todas las personas tienen la posibilidad de viajar hasta Cochrane, ya que son aproximadamente 3 horas. Es súper bueno que esto se esté haciendo y ojalá se siga repitiendo para que a todos esté más accesible el Poder Judicial. La verdad las cosas que está muy bueno esta cosa porque así uno no sale a gastar lo que es estadía. A veces uno queda pegado en Cochrane, pues, de estar hasta una semana cuando está el mal tiempo, la ruta está mala.
y no menos que va a esperar de venirse en avión, así que lo encuentro fantástico, muy bueno. En la instancia, el magistrado y funcionarios judiciales también sostuvieron un encuentro con profesores y estudiantes de séptimo año básico a segundo año medio del Liceo Pioneros del Sur de Villa O'Higgins para explicar la labor del Poder Judicial, su estructura y también el rol de cada funcionario en el sistema de justicia, culminando la jornada con una charla de carácter vocacional. A estas actividades se sumó que el magistrado Alex Espinosa visitó la radio local de Villa O'Higgins para transmitir a la comunidad el trabajo del Poder Judicial en estas localidades extremas de la región de Aysén. En la oportunidad, los funcionarios judiciales fueron acompañados por el jefe de proyectos del Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, Mauricio González, y Roberto Gallardo, abogado analista, quienes vieron en terreno el funcionamiento de una itinerancia, sus audiencias y actividades de difusión y acercamiento con las comunidades para un estudio a nivel nacional sobre estas iniciativas. El objetivo de esta visita es poder recoger información para un estudio a nivel nacional que se está realizando en relación a las itinerancias que se realizan en el Poder Judicial, ya sea en tribunales de primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Dar buenas prácticas de esta actividad y asimismo propender a normar y procedimentar algunas actividades que pueden ser de utilidad para las otras jurisdicciones que también realizan actividades de itinerancia. Dar las gracias, felicitar al Poder Judicial por esta itinerancia en nuestra comuna, la más austral de la región de Aysén, y por el tremendo aporte para nuestros vecinos que por alguna razón tienen alguna causa en la ciudad de Cochrane, y esto es también un gran apoyo para que ellos no puedan viajar. Finalmente se programó para fines de año una próxima itinerancia en estos hermosos y alejados poblados de la región de Aysén. El jueves 3 de octubre se implementó la nueva ley de entrevistas videograbadas en 6 regiones del país. A puertas de su entrada en vigencia, las máximas autoridades del sector justicia, encabezados por el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el fiscal nacional, se reunieron para dar a conocer en qué consiste la ley 21.057, que a través de una entrevista única busca evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y o violentos en procesos judiciales. Significa un aporte jurídico importante para todos los intervinientes dentro del proceso. Desde luego los principales destinatarios son los niños y lo que se trata a su respecto es proteger su indemnidad, cuál es en realidad el derecho que les asiste. Esta es una de las salas donde se desarrollarán las entrevistas videograbadas, en que más de 60 jueces y profesionales ya acreditados serán intermediadores entre la sala de audiencia y la víctima. Tenemos que prevenir, pero sí ocurren. Tenemos que actuar en forma inteligente, prudente y especialmente cuidadosa de nuestros menores de edad para lograr protegerlos, respetar su dignidad y avanzar en la verdad jurídica para que los que cometan estos delitos tengan las más duras sanciones posibles. La normativa fue aprobada en enero de 2018 y tendrá una implementación gradual en todas las jurisdicciones del país. Las primeras regiones en donde la ley se pondrá en marcha son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. La idea es concentrar en una sola ocasión, en una sola entrevista, su participación durante la etapa de investigación y luego reproducir o prestar declaración en el juicio oral a través de un tercero neutral que es el intermediador. Hasta la fecha, el Poder Judicial ha implementado 50 salas que cuentan con cámaras y micrófonos para que niños, niñas y adolescentes relaten de la manera menos invasiva sus declaraciones durante el proceso judicial. Una moción parlamentaria, presentada en la Cámara Baja, busca aumentar en 1 grado la pena asignada a los delitos de estafa y otros engaños cuando la víctima sea un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad. Ya tenemos algunos precedentes, por ejemplo, cuando nosotros aprobamos la ley que sancionó el delito de maltrato a niños, a adultos mayores precisamente y también a personas en situación de discapacidad, establecimos un agravante de responsabilidad penal cuando las víctimas fueran ellos. La iniciativa pretende que se incorpore en el párrafo 8º del título 9 del Código Penal que se aumentará en 1 grado la pena asignada a los delitos que contempla este párrafo si la víctima es un adulto mayor o una persona con discapacidad. Significa que el castigo que está establecido por ley para ese delito va a tener una sanción mayor, va a partir de una base más alta
que cuando no intervengan como víctimas personas ya sean adultos mayores o con algún tipo de discapacidad. En la moción se expone sobre ilícitos de este tipo como, por ejemplo, un caso de La Serena en la que una persona se hacía pasar por el hijo de un vecino, de adultos mayores, a quienes pedía sencillo a cambio de billetes falsos de 20.000 pesos. Además, cuando se ganaba su confianza, inventaba cualquier pretexto para ingresar a sus hogares a robar, un tipo de estafa que este proyecto busca sancionar con mayor pena. Se traduce que en concreto un autor de un delito de estafa con víctimas, adultos mayores o con algún grado de discapacidad puedan llegar a sufrir incluso pena de crimen, esto es de más de 5 años de cárcel efectiva. Corresponde ahora que la iniciativa, en primer trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. 2019 y los hechos ocurren en 1974. Más de 40 años en que los familiares tuvieron que esperar y aguantar la resolución de un juicio. Este es un trabajo que realiza el Poder Judicial, tal vez tardíamente, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho en este caso. Yo creo que sin duda uno tiene que reconocer los avances en los últimos años, porque nos ha costado 40 años conseguir un poco de justicia. Son parte de los más de 1.200 detenidos desaparecidos que actualmente existen en Chile. 2 jóvenes de 20 años, militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, popularmente conocido como MIR. El rastro de Bárbara Uribe y Edwin Van Jurik, recién casados, se perdió en 1974 y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido. Estuvieron en el MIR, se conocieron, se casan, siguieron militando en el partido y fueron un 10 de julio detenidos por cuestión de horas en lugares distintos por la DINA. Fueron llevados a Londres 38, que era en ese minuto tal vez el centro neurálgico de la represión. El secuestro de este matrimonio fue realizado por agentes de la DINA. Después de muchos años se logró identificar a quienes habrían sido los autores y quienes habrían participado en este lamentable suceso. En este recinto, en 1974, fue trasladado el matrimonio Van Jurik-Uribe, también conocido como el Cuartel Yucatán Londres 38, fue uno de los primeros centros de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional. Hasta la fecha se sabe que 96 personas fueron ejecutadas precisamente en este lugar. Sin embargo, se desconoce la cantidad de personas que estuvieron recluidas en esta casona. No sabemos cuánto tiempo lograron sobrevivir ellos en cautiverio. Después estuvieron también en Vía Grimaldi, estuvieron en Cuatro Álamos y se sabe eso sí que Edwin, y esto ya el testimonio es como bastante múltiple, reiterado por distintos ex detenidos que señalan que Marcelo Morén Brito tenía una especial predilección por un tipo de tortura que era en Villa Grimaldi pasarle a los detenidos una camioneta por encima de las piernas. Y hicieron lo mismo con Edwin. Y Bárbara, por otra parte, bueno, muchos hablan de lo mismo, de la violencia sexual a la cual fue sometida. Sin embargo, la historia no queda ahí. La pareja fue parte de los 119 opositores de la dictadura militar que fueron víctimas de la conocida Operación Colombo. Es parte de una serie de operaciones, valga la redundancia, que los organismos de inteligencia iniciaron con el objeto de perseguir a quienes pertenecían a estos grupos que ellos habían denominado como terroristas de Estado. Bárbara y Edwin aparecen después en este macabro operativo de mentira que fue que se llama Operación Colombo, que es los 119, aparecen en una lista como enfrentándose en el extranjero, en Argentina, en Salta fundamentalmente, entre sí los militantes del MIR y matándose entre sí para llevar al diario La Segunda a titular muertos como rata o mueren como rata miristas en el extranjero.
Más de 30 años pasaron para que en 2005 su causa ingresara y fuera tramitada y fallada en tribunales de justicia. Se presentó este proceso desde el primer día en que ellos desaparecieron, el 10 de julio de 1974. Y en 1998 fue sobreseído definitivamente con ley de amnistía y pasado a la Corte Marcial. O sea, este caso sufrió todos los rigores de lo que era una política o una ley de impunidad. Lamentablemente esta causa se enmarca en las causas denominadas de los derechos humanos, que son actividades que tenían los servicios de inteligencia de eliminar a los adversarios políticos con su desaparición o dándoles muerte. En septiembre de 2019, la segunda sala de la Corte Suprema dictó condena contra 4 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional por el delito consumado de secuestro calificado del matrimonio Banjurik-Uribe. Los condena por secuestro agravado, por apremios ilegítimos y en general el fallo discurre sobre el concepto del delito de lesa humanidad, porque llegan a la Corte Suprema alegando que en realidad deberían aplicarse normas de prescripción respecto de los delitos dado el tiempo en el que habrían ocurrido. Miguel Krasnov-Marchenko, Nelson Paz Bustamante y César Manríquez fueron condenados a 10 años de presidio como autores de delito de secuestro, mientras que Ricardo Lorenz deberá cumplir una condena de 5 años por el mismo ilícito. Krasnov-Marchenko fue una de las personas que tuvo una directa participación y especial atención respecto de la persecución a nuestra familia. Para la persona fugada, Lorenz Mírez, a quien hemos perseguido por años, me parece que la justicia ahí tiene que volver a insistir con todos los órganos auxiliares del Poder Judicial para que lo logren tomar preso. A 46 años del golpe de Estado, el paradero de más de 1.200 personas aún es desconocido. Bueno, lamentablemente el paradero nunca se ha logrado ubicar. En algunos pocos casos sí, pero la mayoría no. Es lo que se denomina el pacto de silencio que tienen los miembros de aquellos quienes cometieron estos ilícitos, respecto al cual es muy difícil poder indagarlo. Derecho a la verdad. Eso significa conocer todo lo que sucedió con nuestros familiares y que en el caso de Bárbara y Edwin nunca sabremos el destino final. Nunca. Porque hasta el día de hoy nadie entregó ninguna información. Asimismo, la Corte Suprema acogió la demanda civil y ordenó al fisco indemnizar por 100 millones de pesos a Cristian Banjurik, hermano y cuñado de la pareja, quien también fue detenido, pero luego liberado en dictadura. Un hecho que se suma a los cientos de casos que sustancian ministros en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos en el Poder Judicial. Representantes de las 17 jurisdicciones del Poder Judicial junto a miembros de la Asociación Chilena de Seguridad participaron del primer encuentro nacional de comités y riesgos psicosociales de la institución. La actividad fue encabezada por la ministra de la Corte Suprema y presidenta del Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial, Ángela Vivanco. En la iniciativa se abordaron los indicadores estadísticos, el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales y distinción entre casos de enfermedades profesionales y de salud mental. Esto realmente es muy asertivo el hacer este tipo de talleres, principalmente por la convocatoria que en este momento estamos viendo, principalmente también, valga la redundancia, por el hecho de que estén participando de todos los estamentos. Hay problemas que se han vivido en forma permanente en el tiempo, pero sin embargo ahora hemos tenido la capacidad y la madurez de poder sacarlos a flote y en la medida que lo reconozcamos, tenemos la posibilidad de mejorarlo. Un buen clima laboral va en beneficio de todos. Creemos que el Poder Judicial hoy día está dando un tremendo ejemplo de profesionalismo a la hora de abordar un problema tan álgido como son las enfermedades profesionales de salud mental en el contexto nacional. Relevamos el hecho de que se estén dando reuniones en las cuales hay una representatividad de Arica Punta Arenas, donde hay un trabajo profundo y con una conciencia clara de los riesgos que se corren al no hacerse cargo de esta problemática. Comité Nacional de Riesgos Psicosociales del Poder Judicial, que fue creado en marzo de 2015 y su misión es velar por la adecuada implementación de cada una de las etapas del protocolo sobre riesgos psicosociales en la institución.
La jactancia en el ámbito jurídico se comprende como la acción realizada por una persona o entidad que alardea sobre un derecho que dice tener sin gozar del mismo, es decir, que alguien por palabras o mero silencio pone en cuestionamiento la existencia del derecho ajeno. La materia la establece el Código de Procedimiento Civil, que tipifica no solo el concepto como tal, sino que además lo que comprende la demanda de jactancia, un litigio que se entiende como cuando una persona o entidad de manera maliciosa y sin fundamento presenta una acción judicial contra otra. Por ejemplo, si una persona decide presentar una demanda contra una empresa, pero ésta no cuenta con ningún tipo de documentación como pagarés o contratos, podría derivar en una demanda de jactancia. Asimismo, si una compañía acusa a una persona, por ejemplo, por una deuda inexistente, también se podría deducir demanda de jactancia. En ese sentido, y de acuerdo a los artículos 271 y 272 del mismo cuerpo normativo, este tipo de acción judicial es tramitada como un incidente y puede prescribir en 6 meses desde que se generó la acción perjudicial. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, dictó una charla magistral sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, en el marco del ciclo de conferencias de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. El tema de derechos fundamentales, esta sentencia tan particular que ha dictado la Corte este año, es un tema que podía ser transversal en en todas las maestrías, en los cursos de maestría que estaban presentes. De allí que a mí me pareció muy interesante hacerlo y por eso vine con esta estupenda audiencia que fue muy participativa. En la actividad, la máxima autoridad judicial expuso sobre cómo la Corte Suprema dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto el fallo contra 8 comuneros mapuche, entre ellos 2 loncos sentenciados en el país por la ley antiterrorista. En el Centro de Justicia de Santiago se realizó una jornada de formación especializada para jueces intermediarios que participarán en procesos judiciales con entrevista video grabada a portas de la implementación de la ley. En la instancia se realizó una audiencia de juicio oral simulada donde participaron jueces de distintas regiones del país con el objetivo de presenciar la aplicación práctica de la ley que se implementará gradualmente en el país. En una primera etapa, el 3 de octubre, 6 regiones comenzarán a utilizar la nueva modalidad. Llevamos una semana en curso para adquirir habilidades para interrogar o entrevistar a niños que vienen citados como testigos o como víctimas a los juicios orales. Y esta actividad fue simular cómo tendríamos que conversar con un niño cuando tiene que declarar en el tribunal. Pero es acá, en estos ejercicios prácticos, que nos desafían, que nos exigen, que estamos con una actriz que nos hace el ejercicio difícil, no la pone fácil. Es donde nosotros efectivamente podemos desarrollar nuestras habilidades. Nosotros tomamos esta capacitación sabiendo a ciencia cierta que nos iban a evaluar, ya sea teóricamente y de manera práctica, porque nosotros ya sabíamos que estamos postulando como intermediador acreditado. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, participó en el seminario Reformas al Tribunal Constitucional, organizado por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valparaíso y que se llevó a cabo en la sede del Senado de Santiago. La ministra Vivanco, académica e integrante de la tercera sala del máximo tribunal, abordó en su exposición temáticas tales como el control preventivo del Tribunal Constitucional. Yo en lo personal he participado con la experiencia mía académica y como ministra de la Corte Suprema, no con la voz de la Corte Suprema, porque no estoy en esto representándola, pero sí dando mi visión sobre este tema y por supuesto que todos hemos coincidido en que el tema del control de constitucionalidad es un tema de gran importancia para todo Estado democrático y precisamente por eso, porque parte de ese control de constitucionalidad se hace por el Tribunal Constitucional, es que se plantea no solo la perspectiva de la reforma misma, sino algo que es mucho más importante, que es cómo hacer que la función misma de ese control que realiza el Tribunal Constitucional sea más eficiente, sea más adecuada y esté más coordinada y armonizada con otros poderes del Estado, particularmente con el Poder Judicial en nuestro caso y también con los organismos colegisladores. En la actividad también expuso el docente Juan Carlos Ferrada, el senador Felipe Arboe y la diputada Natalia Castillo.
Autoridades y comuneros de Putre, capital de la provincia de Parinacota, se reunieron con profesionales del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para abordar y levantar antecedentes con miras a los proyectos de itinerancia de tribunales en dicha localidad y de reforma civil que se discute en el Congreso. En la reunión participaron el jefe del Subdepartamento de Calidad de Operaciones del DDI, Rolando Osa, y el jefe de proyectos del mismo subdepartamento, Miguel Castro, quienes se reunieron por más de 2 horas con la alcaldesa de Putre, Marciel Gutiérrez, el representante del gobernador de Parinacota, Óscar Enríquez, además de dirigentes gremiales y vecinales de esta comuna. Fue positivo, fue enormemente ilustrativo. Es absolutamente diferente hacer un estudio teniendo como antecedente el hacer el levantamiento presencial en la zona en la que está haciéndose la evaluación. En este caso, conocer Putre es una maravilla, una oportunidad gigantesca, pero quizás lo más importante fue conocer cuáles son las condiciones de traslado, porque finalmente son las propias personas las que de esta localidad quienes al presentar una demanda en Arica deben trasladarse más de 3 horas en un camino bastante sinuoso y complejo de transitar. Eso modifica la percepción que uno tiene al momento de hacer una evaluación desde la oficina.